es que estamos todos ya online como corresponde y respetando las distancias. Arrancamos con esta actividad. Bienvenidos a la Universidad Católica, a la UCU. Es un gusto, en lo personal, sin duda, y para los organizadores me imagino que también contar con la presencia de ustedes y además con toda la gente que vía internet se conecta con este evento para abordar un tema sin duda de la mayor importancia y de esos temas que son lindos porque tienen muchísimas más preguntas que respuestas. Así que la verdad que es particularmente estimulante. En concreto estamos para hablar del Mercosur y para presentar y reflexionar sobre el libro del decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, el doctor Ignacio Bartesagui, Mercosur, su desarrollo normativo frente a las tendencias mundiales. Y además con una compañía de lujo, además de todos los que nos están acompañando aquí en la sala Bauzá y también online, con la presencia del rector, Julio César, gracias por estar con nosotros, el doctor Ignacio de Posadas, Jaime Miller de Uruguay 21. Bueno, y con esto del tapaboca no se hace fácil la tarea para los moderadores. Pero bueno, ante la duda, en fin, hacemos una reflexión general, no sea cosa de que no sea la persona adecuada. Y tenemos, y agradecemos ya también la presencia del doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, expresidente de la República, y que también ha abordado recientemente los temas del Mercosur. Yo traje también el libro del doctor Lacalle. Bienvenido. Ignacio, gracias por estar con nosotros. Bueno, te cedo la palabra, le cedo la palabra también al doctor Lacalle para dar la bienvenida. Gracias, Nicolás. Bueno, agradecerte primero por aceptar moderarnos y ordenar un poco esta charla que pretendemos tener con Luis Alberto, así que agradecer. Breve agradecimiento del libro. Quiero agradecer, por supuesto, a la Universidad Católica, agradecer también a la Universidad de Valencia, en España, que fue el lugar donde desarrollé la investigación, porque allí realicé mi postdoctorado por 2 años y que esa investigación terminó en este libro. Agradecer, por supuesto, a todo el equipo de investigadores del Departamento de Negocios Internacionales, que siempre colabora con hacer posible que mis investigaciones sean mejores, cada día mejor. Y, bueno, por supuesto, a Luis Alberto Lacalle, no solo por estar hoy aquí, por acompañarnos, sino por el prólogo que escribió en esta obra, que realmente vale la pena leerlo. Ojalá lean todo el libro, pero si leen el prólogo está muy bien. Y bueno, y Luis Alberto por el apoyo también de siempre. Así que estoy muy agradecido. Esos como los agradecimientos básicos, Nicolás, para después empezar a discutir. Doctor Lacalle, bienvenido. Hola, Nicolás, a todos. El gran gusto de estar en esta casa. Tantos recuerdos y afectos. Yo quiero decir que para mí ha sido enormemente fructífera la relación con Ignacio Bartesagui, porque sin lugar a dudas es una de las personas que más sabe en el sentido académico y técnico sobre integración y Mercosur. En materia de integración, los políticos sacamos nuestras guitarras y nuestros conceptos generales y no hacemos mal papel, porque estamos en lo macro, en lo que es más fácil transmitir, en lo que es superficial, sin que esto sea un desmedro, porque lo superficial es lo que se muestra, y a veces hay que saber hacer la vulgata de los temas para que sean comprensibles. Pero Ignacio es de los de cirugía profunda, no solamente por lo que sabe, sino por lo que ha trabajado. Es decir, una labor editorial que tiene muchísimos capítulos y para mí ha sido enormemente fructífera la amistad que hemos trabado. Ignacio tiene una tradición política muy importante. Su abuelo, el profesor Hierro Gambardella, fue un personaje del Partido Colorado, del vallismo, ministro, legislador, a quien por diferencia de edad simplemente conocimos. Y a él le gusta mucho también la cuestión pública, porque está el Bartesagui, pero está el Hierro ahí haciendo una fuercita que esperemos que algún día logremos sacarlo de la academia para otro tipo de actividades.
En eso estamos siempre, en el reclutamiento. A mí me parece que vamos a tener dos maneras de encarar, según las órdenes de Nicolás, este conversatorio, este coloquio. Lo más árido, pero lo más profundo, es lo que ha encarado este tomo. Porque la hipótesis de trabajo que la plantea al principio y después, como debe ser un razonamiento que cierra, al final estima qué grado de prueba encontró para la hipótesis central. Pero que es muy importante, porque dice, las normas aprobadas por los órganos con capacidad decisoria del Mercosur, Consejo, Mercado, lo transformaron progresivamente en un proceso de integración con énfasis en el área política, lo que distancia a sus miembros de las tendencias comerciales internacionales, hecho que tuvo efectos sobre la inserción internacional del bloque. Y sin perjuicio de que analicemos el tema concreto de las normas, creo que en este párrafo y en esta hipótesis comprobada a lo largo del libro, Ignacio va a un tema que nos va a ocupar en la segunda parte, que es la transformación del Mercosur de una asociación económico y comercial en una asociación política e ideológica de determinado signo, que para mí representó el fin interno, no orgánico y no formal, pero sí el vaciamiento de esta iniciativa. Esta tarea es una tarea de chino o de monje. No es de esos libros que resulta agradable escribir donde la pluma se va, sino que es meterse en todas las decisiones, una por una, las decisiones del Consejo, las decisiones del Parlamento, todos los órganos que tenían la competencia de aprobar normativas han sido analizados con lupa. Y si bien la cuantificación en materia de actos de gobierno no es un índice demasiado certero, a Ignacio le ha preocupado esto muchas veces en sus artículos, siempre interesantes. Cuando llega fin de año dice, el Parlamento aprobó 164 leyes. Y uno dice, ¿pero está para eso el Parlamento, para tener el año que viene 164? ¿O tenemos que ir un poquitito adentro a ver si la legiferancia de la que hablaba Ramón Díaz respecto del Uruguay, que es un concepto tan inteligente y tan certero, la legiferancia de un país en el cual creemos que las leyes solucionan los problemas y hecha la ley solucionó el tema y vamos a otra cosa? También la cuantificación determina las horas de trabajo y cuando uno después inquiere en el contenido, se da cuenta de que había nada más que una emisión de decisiones, muy pocas de las cuales eran relevantes respecto de los fines de la organización y aún del cuerpo que las aprobaba. El Parlamento del Mercosur, que para mí es la bête noire, para mí es lo que más me ha molestado del Mercosur, es emblemático. El Parlamento del Mercosur nace porque la imitación con la Unión Europea fue constante en estos procesos de integración. No compadeciéndose de las diferencias, la N cantidad de diferencias entre Europa y esta parte de América, su historia, etcétera, etcétera, no vamos a abundar porque son demasiado evidentes. Y además, las pequeñas causas con grandes efectos, porque la Unión Europea mandó 1 millón de euros de donación para que se armara el Parlamento. Y entonces, donde hay recursos, aparece gente para gastarlos y organizarse, y para mí es un primus movens del Parlamento, es eso, de que bueno, vamos a llamar a unos técnicos y se armó un Parlamento. ¿Qué de Parlamento no tiene más que la P de Parlamento y nada más? Fíjense ustedes que no es
competente para aprobar actos regla, es decir, no aprueba actos de cumplimiento obligatorio, y tampoco controla a nadie. Entonces, si sacamos eso, no es parlamento, es reunión de amigos, no sé, muy buen nivel, no estoy entrando en el tema de las personas, pero no es un parlamento. Entonces, el parlamento para mí ejemplifica un poco lo que Bartesagui quiere mostrar acá, que la abundancia de normas, una vez puestas bajo el ojo del investigador, son muy poco conducentes en la mayoría respecto del fin último. Es más, hasta los propios países no las han internalizado. Es decir, que los propios países que supuestamente tienen ahí los parlamentarios, en el caso del Parlamento y de otras medidas, no, una tercera parte no ha ingresado en el derecho nacional. Es decir, que hay hasta un menosprecio o un bajo interés o una consideración de la poca importancia de las normas que no se reputaron dignas de ser incorporadas al derecho nacional. Esta tarea de monje, como digo yo, tarea china, como se decía antes, ahora China debe ser una tarea fantástica. Antes, trabajo chino, no sé, era malísimo. Ahora debe ser mucho mejor. Un trabajo chino de antes es muy necesario, porque, repito, escribir a abuela pluma, como yo escribí ahí unas páginas sobre el Mercosur, algún dato y eso, se deja correr la pluma, es relativamente fácil, hay que poner lo que decía Pibel, 20% de esto y 80% sentarse en una silla y hacerlo. Pero esto que va a lo profundo es prueba, esto puede ser presentado en un juicio cuando, alegato de bien probado, bueno, acá está, yo lo he probado. Y la consecuencia o la conclusión a la que uno llega es qué lástima tanto esfuerzo sin un objetivo logrado. Esto me va a llevar a la génesis del Mercosur y consideraciones que creo que Nicolás las tiene para claro que sí, más adelante. Porque, doctor Lacalle, usted fue protagonista, pero además nos va a ayudar a ponderar, porque ahora estamos en un escenario nuevo. ¿Qué es lo que pensaban aquellos protagonistas? Pero acá creo que el doctor Lacalle plantea algo que es muy claro y debe haber sido muy desafiante para ti, Ignacio, porque esa contradicción, ese Mercosur que perdió el espíritu, pero creció en normas, y tú lo hiciste el análisis en esos dos planos de manera muy exhaustiva. Explicarnos cómo fue ese derrotero para elaborar el libro y para, bueno, componer de alguna forma esa conclusión que mencionaba Lacalle también. Exacto, como decía Luis Alberto, el propósito era conocer el Mercosur desde adentro. Para eso dije, bueno, voy a analizar todas las normas que el Mercosur aprobó desde que se creó hasta la fecha en sus órganos con capacidad decisoria y no solo. Declaraciones, protocolos, decisiones, resoluciones, directivas. Son cerca de 4.000 normas que analicé una por una, las clasifiqué por área, por tema, por subtema. Analicé cuáles tenían un sesgo económico comercial y cuáles no. Entonces, un primer dato es, o cuáles estaban vigentes y cuáles no, porque como decía Luis Alberto, esto es un derecho intergubernamental, necesita la incorporación, no es como la Comisión Europea, que entran automáticamente en vigencia. Se necesita de un acto de legislación nacional para que entren en vigencia. Entonces, del 100% de las normas del Mercosur, ya hay un 30% que nunca entró en vigencia. Es letra muerta. Pero de ese 100%, si uno analiza solo lo que tiene que ver con lo económico-comercial, el 50% de lo que tiene que ver con el económico comercial no entra en vigencia. Entonces, allí el análisis es el liderazgo, el costo político. Nadie quiere pagar los costos, porque en donde más duele, que es en lo económico comercial, no hago que la norma entre en vigencia. Pero sin embargo, en lo político, en lo que tiene que ver con lo institucional, en lo político, sí. Y hay periodos muy marcados de crecimiento, de un bloque que se transforma en un foro político. Lo llamativo es que en determinada época histórica de Mercosur, particularmente la de Lula da Silva, Kirchner, Lugo y Mujica, con esa frase tan particular de lo político está por encima de lo jurídico, que es, a mi juicio, la herida casi mortal del Mercosur, ahí es donde se da el mayor crecimiento de normas del bloque. Pero ¿qué son normas institucionales?
son normas políticas. Por ejemplo, Ignacio, recordanos un poco. La creación del Parlamento del Es de ahí, Mercosur es claro. el ingreso de Venezuela al Mercosur, pero además toda la creación de órganos políticos, todo lo que tiene que ver con declaraciones políticas, que no realmente no tienen que ver con concesiones económicas comerciales. Pero es peor todavía. En ese periodo es cuando se da el mayor nivel de desvío del cumplimiento de los objetivos originarios. Porque ¿qué demuestra el libro también? Algo muy básico, que se puede demostrar también leyendo el Tratado de Asunción. El Tratado de Asunción, que firmó Luis Alberto el 26 de marzo de 1991, en su artículo primero, ya hay de 10 cosas que dice ese artículo, hay 7 que no se cumplen. No somos una unión aduanera, no somos un mercado común. Pero no solo eso, en el correr del tiempo nos hemos desviado. Entonces, hay algunos en el Mercosur que dicen, vamos hacia un perfeccionamiento del bloque. El análisis de las normas dice que no. Vamos hacia un desvío. Básica. El acuerdo planteaba unión aduanera y libre comercio. Mercado común. Y define lo que es el mercado común. Y mercado común. Y como mercado común, alcanza una zona de libre comercio y después plantea una unión aduanera. Perfecto. Y eso tú decís que no se ha cumplido. No se ha cumplido. El mercado común estamos lejísimos. Sí. Porque el mercado común, cuando a veces los alumnos me preguntan, bueno, pero ¿cómo es un mercado común? Muy sencillo. Es lo que te pasa cuando vas de Francia a España. Bueno, si nosotros tendríamos que ir de Brasil a Uruguay o de Uruguay a Argentina como vamos de Salto a Paysandú. Eso es un mercado común. Y eso hoy en el Mercosur es ciencia ficción. Entonces, estamos muy lejos. Pero no solo que estamos muy lejos, porque si a mí me dicen estamos lejos, pero hay expectativas de que vamos hacia ese camino, bueno, hay que tener tranquilidad, no ser ansioso, pero las normas indican que no, que las normas que se están aprobando son desvíos del mercado común y son desvíos de la unión aduanera. O sea que el desarrollo normativo que se hizo más amplio y frondoso, en buena parte negó o no siguió adelante con el objetivo inicial. Exactamente, desde el año 1997 que pasa. Ajá. Entonces ahí empieza la crisis asiática, la crisis rusa, termina el 99 la devaluación en Brasil y de ahí en adelante no hay más Mercosur. Lo que ocurre después es el relanzamiento del Mercosur que se da en el año 2000, pero que después ahí se da una politización enorme del bloque, que se dice que en realidad el Mercosur está avanzando, pero está avanzando con objetivos que son distintos. Se transformó en un foro político. Y ahí es cuando Brasil aplica la estrategia de decir, yo no me quiero quedar solo con el Mercosur, planteo la UNASUR para irme hacia una América del Sur. Brasil, de Lula, necesitaba el liderazgo sudamericano y plantea, entonces lo politiza el Mercosur cada vez más y hace que ingrese Venezuela. Y ahí para mí ya es el principio de un declive, ¿no? Yo introduciría el siguiente concepto y tal vez el doctor Lacalle pueda, y ya creo que vamos a ir a la génesis y qué pensaban aquellos líderes políticos, usted como presidente del Uruguay, bueno, Carlos Menem, Collor de Mello, pero incluso antes, ¿no? Porque el diálogo empezó, si no recuerdo mal, antes con Sarney y el propio Alfonsín. Ahora, Ignacio, tú estás diciendo algo que es importante y puede ser una pregunta muy básica, pero es como que el Mercosur, que era una idea, si se quiere, original, empezó a mezclarse con aquella idea, porque estamos hablando de, obviamente, gobiernos de la izquierda, del tercermundismo y el latinoamericanismo y la independencia, o mejor dicho, romper con esa dependencia histórica del hemisferio norte. ¿Se mezcló el Mercosur con eso? Se mezcló y se dejaron de lado los objetivos comerciales y económicos que fue, eso lo dirá Luis Alberto, me refiero fue lo que imaginábamos. Cuando en el 91 imaginábamos eso, queremos un Mercosur, no queremos un Mercosur político. Me refiero que no a juicio de valor, pero como que son cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas, y al mezclarlas terminás creando en un parlamento un proceso de integración que no lo necesita. O haciendo que un país que no tiene las características de estructura productiva, culturales, sociales, como Venezuela o como Bolivia, ingresen al Mercosur. Y eso desvirtúa el proceso de integración. Dos apuntes sobre lo que tú decías, Nicolás. Lo del norte y esta cuestión propagandística de la izquierda. Creo que tenemos que empezar, porque hay etapas previas a llegar a esto. Pero fíjense qué curioso que aún antes que el Mercosur estuviera aprobado por los 4 socios en los parlamentos, Estados Unidos en el Rose Garden Agreement se firmó un documento en el que Estados Unidos demostraba el interés de vincularse con la nueva organización. Luego, corregirse en la vida es importante y bueno, es quizás la actitud más difícil para el hombre, confesar y arrepentirse.
en esto, por supuesto, pero también en la vida política, quizá más difícil ahí. Yo creo que nosotros no pecamos de ingenuos, porque no creo que Menem fuera ingenuo. Yo, puede ser que sea, no sé. Bueno, no es que pecáramos de ingenuos, pero estaba subyacente o sobrevolante, como decía el general, una parte del mundo estructurada desde el Tratado de Tordesillas en una frontera luso-hispánica y luego imperial, Provincias Unidas y luego Uruguay y Brasil. Un aislamiento del Paraguay por parte de Buenos Aires, que es el factor negativo de la historia del Río de la Plata, tiene un solo nombre, es Buenos Aires y sus intereses económicos y comerciales de mantener el poder, unir el poder político para... Todos sabíamos eso. Y quizás pensamos, Brasil y Argentina iban encaminándose hacia una complementación que hoy día, antes de toda esta cuestión, era muy importante. Una interdependencia que eliminaba, creo que no eliminaba, porque las competencias cuando vienen de la identidad nacional no se eliminan, pero desde aquel tiempo en que Brasil y Argentina, cuidado que no se vayan a pelear porque nosotros estamos en el medio, podíamos de esta manera articular, que es la mejor manera con intereses entrelazados, evitar los conflictos de otro tipo. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo interés que te vaya bien, porque me va bien a mí. Es decir, el comercio, que es el idioma preferido de las naciones y el que trae paz y prosperidad, es el comercio. Nosotros, que habíamos acudido a golpear la puerta de un acuerdo que ya se estaba redactado. Cuando Grosspil y el equipo nuestro, Miguel Berté, que tuvo sobre todo una ejemplar actuación en esto, estaba hecho. Hubo que meter, o sea, tachar y meter para hacerlo de 3, y nosotros dijimos no, de 4. ¿Por qué? Bueno, pensando en las viejas teorías de los equilibrios platenses, nosotros sentimos, primero se habló con Chile, que por supuesto estaba en otra cosa mucho más seria, que marchó mucho mejor, tenía en ese momento un arancel externo de 9%. ¿Qué le iba a interesar esto? Pero Paraguay sí, y además se dio una circunstancia. El general Rodríguez había roto con su consuegro, el general Stroessner, y lo había sustituido proclamando la democracia y toda esa cuestión, y estaba deseoso de un reconocimiento internacional, alguno, ¿no? En Paraguay la Conmebol tiene la sede y el gobierno paraguayo siempre la ha apoyado y financiado, porque era el único organismo internacional con sede en Asunción. Y esto fue la oportunidad de que el general Rodríguez saneara definitivamente sus credenciales y se incorporara al Mercosur. Y nosotros seguimos en esto una línea política muy antigua en nuestro partido, que viene de la época de Francisco Solano López y el gobierno de Berro, antes de la Triple Alianza, y no voy a introducirme mucho, pero que era lo que hemos llamado la política de los meridianos. Es decir, a la política Río de Janeiro, Buenos Aires, o Río de Janeiro, Brasilia, Buenos Aires, Buenos Aires, la que nos dicta la geopolítica y los ríos, que son los que estructuran o deben estructurar económicamente esta región. Y Paraguay entró. Entonces, creíamos que esto, al tener una bisagra, iba a hacer coadyuvantes los esfuerzos. Para Brasil nunca fue un proyecto trascendente, porque abarcaba o puede abarcar hasta San Pablo, puede ser que Minas Gerais y Río Grande. En Ceará no tiene idea, ¿no? El Brasil es tan grande que es muy difícil meterlo en un molde, ¿no es cierto? Pero sí fue político. ¿Por qué? Porque Brasil, con siempre su constante, magnífica desde el punto de vista de ellos,
convertirse en el principal país de América del Sur. Con esto crea una pequeña parroquia en la que podía mostrar al resto del mundo. Disculpe, doctor, para Brasil entonces ya del principio fue político y de ahí puede ser la ingenuidad. Yo no sé, no lo calificaría de político en el sentido que vamos después a ingresar, que es político ideológico. Correcto. Esto está en lo políticamente tolerable, es decir, Brasil es un gran país con expansión, no hay país que no le haya comido un pedazo, menos Chile. Ecuador ahora ya no linda más con Brasil, antes lindaba. Chile es el único que no ha tenido problemas limítrofe con el Brasil. Para la Argentina, para mí era el que más le servía por su desarrollo industrial. A Uruguay nos abría una posibilidad de mercados y Paraguay era el reconocimiento internacional que le venía muy bien. Ahora, sobre esto se trabajó de buena fe. Es difícil Brasil porque está la Federación de la Industria de la FIESPE, la Federación de Industria del Estado de San Pablo, que es uno de los poderes reales, fácticos de Brasil. El Uruguay fue muy bien conducido diplomáticamente. Fíjense que nosotros logramos, Ignacio es partícipe de un, no sé si lo leíste, ese capítulo del lío con Cavallo. Sí. Bueno, el Uruguay logró algo que hoy día quizás nos juegue en contra, que es la regla de unanimidad, que es el veto. Al contrario censo, si yo no voto, no sale nada. Y esto no era fácilmente aceptado por Cavallo ni por el Brasil. El país atrevido, como que dijeron, qué paisito atrevido. Porque queríamos estar en un plano de igualdad. Esa era la cancha en que se jugaba. Después, como todo proceso de levantamiento de aranceles y eliminación de cuotas y todas esas cuestiones que sabe más lo que están acá que lo que sé yo, eso no es fácil, en ninguna parte del mundo fue fácil. Y el Uruguay, siendo tan chico, uno decía, bueno, Mantero fabrica clavos. Pero viene Gerdau y no hay más Mantero, porque hacer clavos, Gerdau tiene otra escala. Por decir una cosa tan simple como hacer un clavo, ¿no es cierto? Pero a su vez teníamos aperturas hacia mercados que son tan distintos para nosotros como el del Brasil y Argentina. Partes automotrices en Argentina y productos más elaborados, productos primarios al Brasil, bueno, teníamos el oportunidad. Y esto empieza a morir cuando aparece el señor Chávez, que es un elemento muy importante a tener en cuenta, que es externo al Mercosur, aun cuando ingresa por un favor político. No hubo negociación, no hubo listas, no hubo compromisos, no hubo gradual apertura, no hubo ni una negociación. Respeto jurídico. Sí, sí, se entró por la ventana, incluso el Parlamento uruguayo, en una actitud no muy, lo votó de mañana y de tarde, Cámara y Senado, porque venía Chávez y tenía que estar aprobado. Y ahí sí se produce la otra etapa sobre la que podemos hablar. La parte Ignacio, ¿algún comentario? No, que es interesante que el Mercosur en sus inicios, como decía Luis Alberto, tuvo un desarrollo, hay que reconocerlo. O sea, el problema se empezó cuando se comienza a politizar la región. Pero en realidad el Mercosur tiene su desarrollo institucional a los inicios, tiene una baja del arancel, genera comercio interregional, comercio intraindustrial también que es relevante, y que todavía sigue siendo relevante, porque el comercio entre Argentina y Brasil, ojo que Brasil es el tercer destino en importancia de Argentina, y Argentina, después de Estados Unidos, de China a Estados Unidos, y después viene Brasil o Argentina. Es un comercio muy potente. Entonces, eso funcionó. Lo que ocurre es que después se dejaron de lado los objetivos originarios, y empezaron las barreras no arancelarias, y empezó los aspectos monetarios, la devaluación. Y ahí es cuando se desbarranca el Mercosur, ¿no? Y después se politiza, y nunca más se salió de esa situación, porque se intentó en un momento, en la era Macri, intentó volver un poco al Mercosur comercial, económico, el Mercosur con una agenda externa, pero quedó a mitad de camino. Porque el problema, la integración que necesita políticas de Estado, no de gobierno. Si
nosotros vamos a cambiar cada 4 o 5 años de posiciones abruptamente, es imposible dar certezas, es imposible dar certezas jurídicas a las inversiones. Un dato, el sistema de solución de controversias del Mercosur está paralizado hace años. Entonces, ¿alguno piensa que no existieron diferencias entre los miembros? Claro, el tema es que ya no creemos en la justicia. Entonces, es muy complicado pretender captar inversiones y dar certezas jurídicas si tenés un mercado pequeño si le decís, ojo que después vas a exportar a Brasil y a Argentina hasta cuando quieran ellos, y además si tenés una diferencia, no lo vas a poder resolver desde el punto de vista de su sistema de solución de controversias. Eso es lo que tenemos que atender. La debilidad mayor que tiene hoy el Mercosur es de la confianza. No, los operadores no tienen confianza en un proceso de integración que no les ha otorgado preferencias en un mundo que cambió. Porque el problema es que cuando se politizó el Mercosur, y en ese periodo que decíamos de Lula, de el ingreso de Venezuela, la creación del Parlamento, el mundo fue cuando se abrió más. Las tendencias internacionales, de las cuales habla el libro, lo que demuestra es, la agenda interna del Mercosur se paralizó la agenda externa. Entonces, hoy lo que tenés es, Uruguay integra un bloque que está entre los más cerrados del mundo. Que el arancel promedio del Mercosur duplica el arancel promedio a nivel internacional. A ver, entonces, contrafáctico. esa es la realidad. Esto es una especulación, pero no quiero olvidar que Uruguay tenía ya acuerdos con Argentina y Brasil, digamos, acotados. Si no hubiéramos tenido este derrotero, tal vez tendríamos hoy un escenario comercial más abierto. Es una especulación, ¿no? Pero... Lo que pasa es que es lo que decía Luis Alberto, no se podía quedar afuera tampoco de este proceso porque también perdías las preferencias relativas con el cauce y con el PEC, que eran un comercio administrado. O sea, eso se perdía. Eso se perdía. Y en el momento, a mí me parece muy razonable el ingreso de Uruguay al Mercosur. Quizás la discusión podía ser si en ese momento el mundo estaba preparado o el mundo ya no pensaba mostrar, ahí Luis Alberto me dirá, si no pensaba mostrar ya signos de que cambiaba. Porque a nivel internacional ya se empezaban a firmar los tratados de libre comercio, ya Estados Unidos cambiaba su estrategia. Entonces, de repente, crear un bloque que pretendía acercarse a la Unión Europea era algo muy rígido para lo que se venía. Yo quisiera introducir, es simplemente una gran brocha, porque el contexto de la génesis del Mercosur, yo voy con el año, ¿no? En el año 90 yo tenía 20, y claro, empezar la actividad periodística, todos los gobiernos nuevos, es una cosa impactante y todo era noticia, y después vas acumulando un poco de años y vas viendo, por supuesto, que todo lo que fue también el proceso de la presidencia de Valle, la llegada del Frente Amplio al gobierno nacional, la fuerza de la izquierda, es decir, son hechos históricos. Pero el vértigo que tuvieron en los años 90 en cuanto a estabilizar la democracia, porque asume el gobierno de Lacalle en el año 90, estabilidad de la democracia, que todavía era un proceso, si bien por supuesto que habíamos avanzado muchísimo, estabilidad de la economía, era realmente muy complicada la situación económica en Uruguay y en el resto del país. Todo el proceso de estabilización y el Mercosur, que quieras o no, le impone un costo al Uruguay, en el sentido de una transformación industrial muy importante. Aquello que se llamaba estamos de cara al Mercosur, que salían todos los artículos de prensa. ¿Qué significó eso? Porque fue muy profundo, ¿verdad? Y creo que también para Argentina y Brasil en algún aspecto, pero para Uruguay sin duda. Sí, dos apuntes. El proceso negociador tuvo un lindísimo origen político interno. Cuando encarábamos las negociaciones, invitamos a Casa de Gobierno a todos los líderes políticos del país. Estuvo el general Sereñi, estuvo Pacheco, el presidente Pacheco, el presidente Sanguinetti, el futuro presidente Valle, Hugo Batalla en nombre de Nuevo Espacio, Millor en nombre de aparte del pachequismo, estuvo el doctor Sumarán, Carlos Julio Pereira, Gonzalo Aguirre y el dueño de casa. Y yo les dije claramente, miren, este es un paso que es demasiado largo para que yo lo dé. Tengo la facultad jurídica para darlo. Y la mayoría del Parlamento seguramente la conseguiremos, pero como tiene una trascendencia y va más allá del periodo de gobierno, yo les pido su ayuda. Y fue el momento más lindo quizá de la presidencia, porque todos incorporaron a sus delegados técnicos a la misión negociadora. Y podemos decir con propiedad que el que ingresó fue el Uruguay, porque en el Senado fue unánime el voto,
y en la Cámara de Diputados faltaron 2, fueron 97 en 99. Y eso para nosotros del gobierno representó un respaldo que valía mucho y sigue valiendo en la perspectiva del tiempo, porque nunca más se produjo ante un episodio internacional una reunión de ese tipo. Luego, también nosotros queríamos, y está en algunas de las palabras que aparecen en ese libro, decir, bueno, atenti, mirá que se viene esto, tenemos que reformarnos adentro. Vamos a seguir con monopolio de combustible, vamos a seguir con monopolio de puertos, que es la obra de Ignacio, el haber desmonopolizado la actividad portuaria, la obra legislativa de Ignacio Posada. Podemos seguir con este estado tan gordo y tan lento cuando vamos a entrar en una carrera. Hay que adelgazar y hay que ponerse a tono físico. Y lo usábamos mucho en ese sentido. Y después a los industriales y a todas las actividades comerciales, seguramente no a todos les venía bien, pero creo que de a poco fue el país amoldándose a lo que pudo hacerse sin mayores conflictos, sin cierres de fábricas, ni nada por el estilo. Después, cuando internamente se producen los episodios sobre la ley de empresas públicas, ahí nosotros sentimos que estábamos un poco reculando en lo que era el plan nacional e internacional. La integración tiene una imposición geográfica, es decir, la tecnología ha avanzado muchísimo, esos países en el mundo distintos es un mundo tan diferente al de los años 90, pero el mapa sigue siendo más o menos el mismo. Y a mí a veces periodísticamente me gusta un poco jugar a contramano, porque más allá de las críticas realmente muy amplias que se han hecho en Mercosur y todas muy bien fundamentadas, ahora Brasil está precisando arroz y lácteos y se le exporta arroz y lácteos sin mayor problema. Y así pasó también cuando se cayó el mercado venezolano y hubo que exportar una gran producción de lácteos y marchó todo para Brasil. Claro, cuando empezamos a grandes volúmenes, los brasileños patearon, pero es dentro de un escenario de lógica, de relación. Brasil es el gran mercado libre que tenemos. Argentina es una cosa tan distinta y ha ido por un rumbo tan diferente, porque yo quería recordar lo de los planes de estabilización, porque hoy por hoy la inflación baja, yo le llamo un poco molesta en Uruguay, pero notoriamente más baja que antes, y en Brasil también se gestó en aquellos años. Y lamentablemente Argentina lo ha perdido, ese es un gran costo de aquello que fue un enorme sacrificio. Ahora, ¿qué queda hoy del Mercosur, de punto de vista de tu análisis técnico, que puede valer de punto de vista comercial y eventualmente, bueno, se inaugura una fábrica automotriz, se amplía la fábrica automotriz, le vamos a exportar a Brasil, le vamos a exportar creo que a Argentina y a la región. Es decir, esto sigue existiendo. Sí, bueno, uno podría decir que esos acuerdos en el sector automotor tienen que ver con acuerdos administrados que no necesariamente forman parte del Mercosur, bien, sí, que son en el marco de la LADI y que han funcionado bien. Hay otras cosas del Mercosur que han funcionado bien en lo que tiene que ver con su zona de libre comercio. Ahí en lo que hay que trabajar eso no hay que destrozarlo, no, eso hay que cuidarlo, eso hay que perfeccionarlo. El mayor desafío, hay un trabajo de la UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, que en definitiva establece claramente que el verdadero impacto está en las barreras no arancelarias. En esto que vos decías, le exportabas a Brasil, pero hasta que Brasil quiera. Le exportabas a Argentina, hasta que Argentina quiera, porque esa es la realidad. Una barrera no arancelaria te hace que el flujo comercial ya se corte automáticamente. Entonces, ahí hay que trabajar, pero hay que cuidarlo y hay que expandirlo. Ojalá también discutamos hoy o mañana una política automotriz común, pero fundamentalmente las barreras no arancelarias. El gran desafío en la zona libre de comercio tiene que ver con los servicios. El comercio de servicios a nivel mundial es el que ha crecido más. Y el Mercosur no tiene disciplinas vigentes en servicios. Ha aprobado un protocolo, se llama el Protocolo de Montevideo, ha negociado varias rondas, pero no están incorporadas, con esto que decíamos al principio. No están incorporadas, no están vigentes. Entonces, en servicios, que es donde más tenés que prestar atención, porque es en donde además Uruguay tiene algunos sectores competitivos en servicios, está fuera, no tenés el comercio regional regulado en ese sentido. Entonces, yo diría, la parte comercial de zona de libre comercio es la que vos tenés que cuidar y perfeccionar. Y agregarle una nueva agenda interna que tenga que ver con lo que pasa en el mundo. Pero olvídate de las grandes metas ambiciosas como el mercado común y la unión aduanera, que lo único que hacen es evitar que Uruguay pueda avanzar más rápido que los demás, porque Uruguay ya debería tener un TLC con China. No lo tiene porque forma parte del Mercosur, y no lo tiene porque el Mercosur
Se da el lujo de tener a Paraguay con relaciones con Taiwán, no con China, en pleno siglo XXI. Menos de 20 países tienen relaciones con Taiwán en el mundo. 16, para ser exacto, creo que hoy. Entonces estamos realmente en un mundo muy complejo, pero a la vez tampoco podés negociar acuerdos con Singapur, con Canadá, con Corea del Sur, porque ahora estamos en dificultades y tenemos dudas si va a entrar en vigencia el acuerdo con la Unión Europea. Entonces, ¿y eso por qué? Eso es porque eso es un mercado común o una unión aduanera. Entonces, yo creo que lo que tenés que hacer es volver un poco para atrás. Luis Alberto también lo plantea en su libro, volver un poco para atrás y olvidarme de lo que es tan ambicioso y reconocer que necesitamos una reacción de un mundo que nos pasó por arriba y que definitivamente tenemos un instrumento muy viejo, que se está por caer. Esto es como el edificio que tiene que moverse. Si es rígido y no se mueve, se cae. Yo lo que digo es que Mercosur se puede caer. Todo esto que estás ilustrando de manera tan precisa, tomaría esto para comentar lo siguiente. Llegó Trump, y aparentemente pasó Trump, digo aparentemente porque todavía no salió de la Casa Blanca y bueno, no sé quién se lo va a decir, pero hay un gran cambio en los Estados Unidos, hubo un gran cambio con Trump en Estados Unidos, ahora termina su administración, pero cuando se comentaba periodísticamente, bueno, ¿cuál va a ser el impacto de Uruguay? Qué difícil. Me preguntaba cuál va a ser el impacto en Brasil eventualmente y qué margen de maniobra podemos tener para eso que es una aspiración, yo diría, estatura permanente, doctor Lacalle, de tener más margen de maniobra. Y la gran duda ahí es, bueno, no pisarle los callos a Brasil, que sin duda recibiría como una muy mala noticia que Uruguay tenga una suerte de desprendimiento. ¿Cómo ve eso desde el punto de vista del realismo político? Hoy la alineación política circunstancial, como todos los cambios de gobierno, es 3-1 respecto de la Argentina. Hay un relativo común denominador entre Paraguay, Brasil y Uruguay respecto al comercio mundial. Y en la Argentina hay un retorno a las épocas anteriores de autoabastecimiento, de cerramiento, etcétera, etcétera. Ahí es donde lo que nos servía como regla de unanimidad ahora nos puede perjudicar, porque siempre vamos a tener a Argentina diciendo no. Y bueno, lo inventamos nosotros, lo sufrimos nosotros. Sería ideal. Porque la escapatoria dentro de una zona de libre comercio, de poder hacer una cosa separadamente, lo hicimos con México, pero después nunca más. Después apareció la 3200, la 322000 y tarjeta roja el que se mueva. Y yo creo, como lo comentaba Díez de Medina en un papel, me cuesta decir un paper, es un papel, un documento. En un documento, él con mucha agudeza, un documento que preparó para mí, dice, y los tratados de libre comercio que demoran 3 años, con suerte, el de Europa, 20. Ya me voy a referir al de Europa un minutito. Ahora lo que tiene que ponerse en vigencia es rubro y rubro. Tu carne, mis zapatos, tus chanchos y mi gallina, no sé. Y pum, esto ya está. Vamos a otra cosa. Es decir, un pragmatismo aplicado a donde encontramos posibilidad de un acuerdo, lo hacemos. Si es zapatos contra gallinas, bueno, muy bien, ya eso ya quedó funcionando. Es decir, no la ambición macro de la perfección, que además lleva años, como nos consta. Yo creo que es por donde tengo entendido que el gobierno nuestro está buscando la posibilidad. Irse del Mercosur, que muchas veces nos vamos del Mercosur, bueno, vamos a no ser imprudentes. Primero, tiene todos unos periodos de que quedamos obligados y todo. No es un club de fútbol que uno se desvincula y se acabó. A mí me parece que, no quiero volver a ser ingenuo, el objetivo de esto era la prosperidad, ¿no es cierto? Entendiendo que en el comercio internacional 2 más 2 dan 5. Es decir, que hay una sinergia y hay una multiplicación más que una suma. ¿Cómo se arregla la Argentina con prosperidad? ¿O cómo puede empezar a arreglarse? No sé si tendrá arreglo en definitiva, pero ¿cómo sería mejor?
aumentando la prosperidad y la riqueza de la Argentina. Y lo mismo nosotros, lo mismo Brasil, lo mismo Paraguay, lo mismo Estados Unidos. Cualquier país aumentando la prosperidad, después que haga lo que quiera adentro. La quiere repartir dividido cada habitante, bueno, lo que quiera. Pero dame materia prima. Y yo creo que solamente a través del comercio es que los países avanzan. Y además se reforman a sí mismos, se vuelven competitivos. ¿Podremos razonar en ese punto tan mínimo con los 4 países para decir desideologizamos que siga Cristina y el otro Fernández allá? No nos interesa. Vamos a aumentar la torta, vamos a aumentar la prosperidad. Yo creo que tendríamos que ir por ese lado. No pensar en una gran reforma del Mercosur, sino volver a lo básico. ¿Para qué se inventó esto? ¿En qué no lo estamos cumpliendo? ¿Por qué no lo cumplimos? Vamos a cumplirlo. Y prosperar. Europa. Y Europa, yo tengo mis serias dudas. Me animaría a jugar una buena plata si jugara, a que no sale. Yo creo que Europa está en una fase de... Llegó a un máximo de integración con la Unión Europea, pero no tiene buena fama el Parlamento Europeo, no tiene buena fama la burocracia europea. De Gaulle era tan brillante, ¿no? Cuando en algún momento, hace ya tanto tiempo, ¿no?, dijo l'Europe de patrie, la Europa de las patrias, con ese sentido tan lindo y que nosotros sentimos tan próximo de la nacionalidad, de la patria del país. Y él veía como una especie de federación económica, claro, pero sin tantas supranacionalidades. Y yo creo que eso, de lo cual hay hartazgo, parecería, se encuentra con el nacionalismo francés, el polaco y el irlandés, 3 naciones que por distintas razones tienen un acendrado sentido de su identidad y que además no quieren el acuerdo con el Mercosur. Así que yo creo que el acuerdo es finado, no se va a realizar. No es un deseo, es un análisis quizá un poco duro. Siempre creí que era mucho más fácil hacer un acuerdo con los Estados Unidos de toda América. Yo creo que el presidente Bush viejo tuvo una visión brillante. Claro, partía de Estados Unidos, con eso venía herida de muerte. Pero la integración de las Américas, de Alaska a Tierra de Fuego, otra que China. Nos hubiéramos convertido en un jugador de primerísimo nivel en el mundo. Bueno, eso era muy difícil que se concretara, pero yo por Europa no la veo la integración. Ahora está planteado esta dicotomía muy obvia entre Estados Unidos y China. Ahí se lo ve a Bolsonaro, se lo vio muy cercano a Trump. Yo tengo mis dudas, pero seguramente por cierta ignorancia de qué alcance ha tenido beneficio para Brasil eso, porque el gran cliente hoy de la región, y creo que eso se estaría agudizando ante las dificultades de Europa y la propia actitud estadounidense, es China. Pero no es que sea el mercado principal, estamos hablando de un mercado, ¿cómo decirlo?, hiperpreponderante. El mes pasado en Brasil, el 30% de sus exportaciones estuvieron por destino China. Por suerte no nos es extraño porque Uruguay lideró ese reconocimiento con aquello que hizo Enrique Iglesias en el primer gobierno de Sanguinetti. ¿Cómo ve, doctor Lacalle, esa dicotomía? Ignacio, ¿cómo se lee eso también desde el punto de vista técnico? ¿Qué hay allí para...? Yo el año pasado publiqué un folleto que se llama América Latina entre Trump y China, que planteaba muy groseramente, porque yo no soy muy conocedor de estas cosas, pero pispeaba que aparecían 2 parroquias ante las cuales rezar, con perdón de los arciprestes acá presentes. 2 centros de poder ante los cuales uno puede... Y para país chico y para todos los países que no sean esos 2, siempre es mejor tener 2 que 1. Una preponderancia de Estados Unidos desde la guerra de Kuwait hasta, no sé, unos 10, 20 años, y después ya aparecieron los chinos y, ojo, yo creo que es una oportunidad diplomática muy importante el poder jugar con la prudencia del caso, que lo estamos viviendo
cotidianamente en este momento en el país. El hecho de que puedan ser los pesqueros chinos que hagan el puerto en la bahía de Montevideo no es muy bien visto por los Estados Unidos de América. Y bueno, ahí dependerá de El 5G. hasta La cuándo tecnología tirar, 5G. Claro, la También. tecnología celular del 5G, que es un gran lío también. y hasta dónde tirar la piola tampoco, porque no, tampoco somos tan grandes. Cuando China ofrece, como cuando ofreció Estados Unidos, el mercado común, no es porque Estados Unidos le vaya a beneficiar con un barrio de Nueva York, somos 3,5 millones. Era una decisión política de una enorme importancia, pero claro, la más linda del baile te mira una vez, pero después no sigue mirando. Si uno no la invitó, siguió para otro lado. Son oportunidades, ese sentido de la vida política, de la oportunidad. ¿Llegó a hablar Ahora, con el si doctor China, ¿Llegó a hablar con el doctor Vázquez en aquellos momentos? No, con el doctor Vázquez nosotros durante su... Yo tengo una muy buena relación personal con él. Diría, no amigo, pero muy buena relación personal, que nació cuando él era intendente y yo presidente, y siempre hemos mantenido, pero no, yo nunca lo vi durante esa época. Sí, en ese libro digo algo que no sé cómo no ser un mal lío. Cuando dije que Vázquez estuvo muy bien llamar a Bush cuando lo de las pasteras. Estuvo excelente, cumpliendo la norma que nos enseñaba Herrera, amigos poderosos pero lejanos. Bueno, pero eso que pasó es clave, porque eso demuestra el problema de liderazgo que tiene Brasil. Porque frente al conflicto de las Sí. plantas de celulosa, Brasil, en lugar de decir, acá hay que cumplir el artículo primero del Tratado de Asunción y lo que dice el Tribunal del Mercosur, dice, esto es un problema bilateral. Bilaterales. No. Ese es el gran problema. Allí empieza el problema del liderazgo, que Brasil no asumió los costos del Mercosur. Un poco lo que decía Luis Alberto vinculado hasta qué veía Brasil de Mercosur. Bueno, de que venía cómodo un Mercosur por export en su estrategia de un Brasil que necesitaba tener una incidencia en América del Sur, pero ese ejemplo es claro. Vázquez piensa en Estados Unidos en lugar de en Brasil para solucionar un conflicto con Argentina. A mí me parece que es muy, muy gráfico de la realidad del mundo. Yo, sin ninguna duda, y lo quise poner para que me pareció que actuó correctamente. Gráfico de la debilidad del bloque. De la debilidad del bloque. No, y que del otro lado, ojo, porque del lado de nuestros vecinos occidentales, en Gualeguaychú llegó a haber cosas, maniobras, de Fuerza Armada. Nunca falta un roto para un descosido, ¿no? Hoy día basta con hacer una macana y se convierte en un conflicto. Yo creo que estuvo muy bien. Porque además apelamos a todo y el Mercosur acá no compete, no. Es bilateral y después las Cortes sí nos dieron razón. Pero me refiero, el Mercosur, entonces, si lo analizamos en sus órganos de decisión, vemos la virtualidad que las normas tienen conducentes al fin último o primero o esencial. Y vemos que las normas no son conducentes a ese fin común. Que cuando hay que dilucidar controversias, la solución de controversias también. Nosotros fuimos por la losa sanitaria, por los neumáticos reconstruidos y no me acuerdo cuál otro. Tuvimos el laudo a favor, pero nadie se enteró ni se cumplió. Y la bicicleta también. Y las bicicletas, perdón, que terminó con motociclo. Un motociclo exportaba como 25 millones por mes de bicicleta y se acabó convirtiendo en una empresa importadora. Por eso los daños que produce. Ganamos y aquí no ha pasado nada. Entonces, estamos ante la peor de las circunstancias. Cáscaras de organismos, estructuras vacías, pero que están ahí impidiéndonos avanzar. Un par de comentarios para motivar reflexiones, porque todos estos temas de la integración siempre tienen elementos de comparación. Bueno, vamos a hacer como Chile, vamos a hacer como Nueva Zelanda. Y también, bueno, con temas de la política económica, en Suecia tal cosa o en Estados Unidos tal otra. Y a mí a veces se me pone un poco los pelos de punta porque comparar países debe ser de las cosas
Sí, en los caminos más rápidos. Claro, peor. Y más rápidos a un error, porque la vocación que tiene cada sociedad son muy distintas y las circunstancias muy distintas. Y ahí yo quería hacer una pregunta para ti, Ignacio, decir, efectivamente, ¿dónde puede estar parado el Uruguay de aquí en adelante, en el sentido de cuál puede ser su vocación comercial? Y lo digo en el sentido, primero, económico, digamos, de las relaciones internacionales. Después hay una motivación más de fondo, que es la actitud de los países. Pero el rumbo que puede tener, es decir, ¿dónde encaja en este mundo que está cambiando mucho y que tiene a China emergiendo y otras potencias? ¿Dónde encaja la pieza Uruguay? Porque todo indica que ya, como un país de la región, con una articulación virtuosa en la región, parece muy difícil. Muy difícil. Y además yo comparto lo que dice Luis Alberto, corre mucho riesgo el acuerdo con la Unión Europea. Mucho riesgo. Y eso era algo fundamental para el Mercosur, porque si se cerraba ese acuerdo, pasabas a jugar a la Liga A del fútbol mundial. Estás en la C, pasas a la A. Y eso es fundamental, porque genera transformaciones internas. La agenda interna del Mercosur se ve automáticamente acelerada si cerras un acuerdo con Europa. Claro. Te impacta. Pero además te impacta el efecto derrame del interés de otras economías que ahora dicen, el Mercosur cerró un acuerdo con Europa, yo también quiero. Entonces, Japón te llama, Corea del Sur te llama. Ahora que está este problema, no te llama nadie. Entonces, Estados Unidos, con Trump podría existir una posibilidad mayor, porque Bolsonaro no ganó nada, cerró algunos acuerdos, pero podría existir con Trump. Con Biden veo que se pierde esa posibilidad de avanzar con Estados Unidos comercialmente, o será más difícil, por lo menos. Ahora, ¿qué me queda? Me queda Asia Pacífico. De vuelta sigo pensando que esa es la región del mundo que por los próximos 25, 30 años va a seguir explicando cerca del 60% del crecimiento del Producto Bruto Mundial. Y cualquier transformación que nos venga en mente en esta sala pasa en Asia Pacífico. Cualquiera. Porque China tiene 20 años más para sorprender. Pero después de China viene India, que ya tiene más población que China. Más población. Y después viene Indonesia, que tiene 260 millones de habitantes. Y después viene Vietnam, que tiene 100. Y después viene África, porque nosotros vamos a quedar atrás de África en el interés del mundo. Eso es lo terrible, teniendo todos los ingredientes. África, que The Economist, que son lectores con Luis Alberto, dijo que era el próximo gran mercado y que en 100 años va a duplicar su población. Le erran también, ¿no? No hay que... Le erran. Pero lo que está pasando en África... brocha gorda... Yo te diría... Yo le va a Bartesay a la calle y a Posada, digo que ahí les moca mejor. Está bien, pero bueno, con que África va a ser el próximo gran mercado, yo diría que no le erraron. ¿No? Y no le erraron el rol que va a jugar Nigeria. El tema de plazo. Sí. Tú recordás muy bien que Brasil se llevó varias tapas del Economy siendo una gran potencia y evidentemente tropezó con fundamentos varios que lo llevaron a problemas muy serios. Pero Brasil sigue siendo un gran actor y claramente distinto a la Argentina, lamentablemente. Ahí lo que pasó con esas proyecciones es que al meter a los BRICS, metieron allí, muy buena idea, ¿no? Por supuesto, claro, vinculado con los BRICS, y se mezcló mucho ahí la capacidad prospectiva de crecimiento de esos países. Y ahí Brasil entró en ese juego de que ahora sí los BRICS, y vamos, claro. Y al final los BRICS no eran los BRICS, era solo China. ¿No? Era solo China, después China. Pero Brasil tiene a su vez unos amortiguadores internos que las peores crisis las solucionan. En Brasil no hay grieta porque tiene esa labilidad interna, hasta los partidos se constituyen, parecen amebas, se fraccionan, partenogénesis, como se juntan, no sé cómo se dice. Y todo eso, que uno lo mira a veces con cierta arrogancia, mal entendida, y cumple una función integradora, amortiguadora de los conflictos sociales tremenda. Brasil va siempre a salir adelante con una posición brasileña. En cambio, nosotros en la Argentina vemos que el espíritu jacobino, en definitiva, es un país jacobino. Desde Liniers para acá, pum, dale. Y eso nos augura mal para nosotros, ¿no? Un tema esencial y bien aterrizado. En términos de complementación económica, y si bien lo lindo que tiene el comercio es que puede transformar las economías, ¿no? Yo soy agrónomo, sigo los temas del agronegocio, pero no tengo una visión agrocéntrica. Si el Uruguay, por H por B, empieza a desarrollar un sector de servicios y de software y de lo que sea, bueno, el sector agropecuario será relativamente más chico en un país más próspero, seguramente. Pero lo que es muy claro es que con Europa tenemos una competencia permanente de productos. Con Estados Unidos también, el embajador estuvo en la torre ejecutiva y un asesor dijo, bueno, tenemos una gran afinidad, pero producimos lo mismo. Sí. Con China la complementación es directa y extremadamente potente. Reitero entonces el planteo, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Yo creo que, no sé, yo pienso que va a ser muy difícil que Mercosur resuelva conjuntamente el tema China.
No lo puede resolver. Ajá. ¿Por qué? Porque pensar que Argentina está dispuesto a dar el paso, la Argentina de hoy, está dispuesto a dar el paso de cerrar un TLC con China, para mí es una fantasía. El Brasil de hoy, Bolsonaro ha demostrado que es anti-China, que está totalmente sesgado hacia la política estadounidense, tiene sus razones, está bien, pero comercialmente depende de China, pero políticamente no quiere a China. Entonces, nos quedamos muy complicados, va a ser bastante difícil avanzar. No quiere decir que China no invierta en la región, no apoye financieramente a Argentina en este momento, ¿no? O no quiere invertir en la hidrovía, y ese es el punto, ¿no? Hay que ver cómo hacemos, pero ¿cómo planteamos una estrategia conjunta? No sé. A China no hay que deberle dinero, porque son terribles. Ceilán, o como se llama ahora, Sri Lanka, se quedó con un puerto porque no se podía pagar. Y ellos saben dónde están los ganglios del mundo. El Río de la Plata debe ser muy atractivo para una geopolítica. Nosotros estuvimos en China, fue una de las cosas lindas que me ha pasado, en el centro de pensamiento del gobierno chino, que es una especie de... Es un edificio, una antigua quinta en las afueras de Beijing, como 1 hora de viaje, y ahí hay 5 generales a cargo de pensar el mundo y unos mapas, una maravilla aquello, ¿no? Y bueno, y el Río de la Plata no será prioridad 1, 2, 3, 4, pero 5 o 6 puede serlo. Y el Uruguay es el candidato a el estribo, a ser el punto de apoyo. Entonces, al gobierno uruguayo se le va a plantear una disyuntiva que no es fácil. Inversiones en inmobiliarias, un puerto, ferrocarril, inversiones en servicios, dragado, es decir, y los Estados Unidos tampoco lo van a ver muy simpático todo esto, ¿no? Entonces, aquello de que podemos hacer un poco el juego también tiene sus riesgos. Ahora, doctor, pero en la Argentina hay una base militar argentina, en los Andes. China, perdón, en Argentina hay una base china. Y dicen que es para cuestiones astronómicas, pero tiene el ejército. Que fue Cristina. El ejército popular chino ahí. Y China está a compartir pan con los Kirchner. Cristina Kirchner los Kirchner cerraron 100 acuerdos con China. 100 acuerdos con China de esta y de otra naturaleza. O sea, es muy, muy relevante. Bueno, el swap de las reservas bancos centrales, en la medida que más van cayendo, el swap se hace cada vez más grande. Entonces, ahora, doctor Lacalle, ¿qué debería hacer el gobierno uruguayo? No le pedí un detalle ni mucho menos, pero decir, porque además los chinos, con su enfoque de inversión, es un enfoque de llave en mano, es decir, participaron, por ejemplo, en la licitación de Ferrocarril Central, pero quieren hacerlo todo, no entran por el lado de las licitaciones, no están en el marco de la economía abierta, ellos vienen y ofrecen el paquete entero. Hasta traen los obreros, capaz. Bueno. En muchos países de África han llevado a los obreros. Bueno, ahí esperemos que el PIT-CNT haga lo que tiene que hacer. Pero digamos, pero esto es una pregunta, digamos, muy general, pero a punto de que sea precisa. ¿Hay que ir a avanzar con China o seguimos en esto? Porque en definitiva, sí, nos interesa, pero no se hace nada. ¿Nos involucramos o no? Bueno, yo creo que en el plano comercial tenemos que avanzar todo lo que podamos, porque donde hay espacio es ahí. Ojo que yo no hablo en nombre del gobierno ni tengo nada que ver con el gobierno, salvo genéticamente, pero no política. No, apelo a su sentido no puede ser mi opinión. Claro. Yo creo que en lo del comercio, cuanto más, mejor. Siempre es malo depender de un solo cliente, ¿no? Pero si es donde se puede avanzar, yo creo que bienvenido. Estamos pagando de aranceles a China 140 millones más o menos. Bueno, esa es la ventaja que nos lleva Australia y Nueva Zelanda, que ya firmaron el Tratado de Libre Comercio y están más cerca y venden lo mismo. Es una pena, 140 millones es un socotroco y creo que mundialmente son como 230. Sí, cerca de 300. 300 millones estamos pagando de aranceles. No, pero además no solo Australia y Nueva Zelanda, que además están más cerca. Entonces ya... Sí. Pero también Chile tiene acuerdo con China. También Perú tiene acuerdo con China. Déjame terminar con una gran ingenuidad, ya que el doctor Lacalle tuvo la hidalguía política de reconocer eso, que obviamente es parte de
Australia está con unos líos muy grandes con China. Y, Sí. y lo están retaliando, ¿cómo se dice? Sí, le están trabando el comercio, digamos, la retaliación. Seriamente. Y eso genera no solamente el Vino, aspecto, carne, todo. pero como Porque, en todo. porque Australia es muy vocal contra los derechos humanos. Porque mal que bien es parte del giro occidental. Eso es todo Y un tema. cuestionó también la pandemia, Y ¿no? lo El que manejo de la pasa con pandemia. los uigures es terrible. Es terrible. En China. Entonces, Porque además un episodio genera ruido y inestabilidad en la hipótesis que pueda venir otro problema, ¿no? No es solamente el caso puntual. Es decir, no son dos países que están con un acuerdo de libre comercio y tienen conflicto por determinados renglones, Correcto. pero que hay una afinidad de fondo. ¿No será todo esto para una nueva oportunidad en Mercosur? De decir, a ver, sí, ojo que con Australia ellos le han tocado bebida, pero no los minerales, de los cuales China es dependiente. depende, no sé si depende, pero es una gran cantera, es Australia que está al alcance de la mano. Yo planteo esta pregunta porque, bueno, yo no sé si hay alguna pregunta que algún asistente quiera realizar, pero hemos, creo que recorrido, no vamos a votar el tema, por supuesto, pero no hay una nueva oportunidad, un Mercosur distinto, ¿verdad? Tú lo decías, Ignacio, decir, sacarnos algunas cosas de la historia, unos lastres que yo los puedo calificar así según tu análisis, pero eventualmente reivindicar el espacio. Yo lo que creo es que el Mercosur tiene que reconocer que el mundo cambió. Es así de sencillo. ¿Dónde están las tendencias? ¿Qué está pasando en el sudeste asiático? ¿Qué está pasando en China? No podemos seguir discutiendo una agenda de la década del 60. Hoy el Mercosur sigue teniendo una agenda de la década del 60. Ahora empezamos a hablar de comercio electrónico porque la pandemia nos pasó por arriba, entonces no podemos pensar en dejar de lado el comercio electrónico, pero no tenemos comercio electrónico. Pero seguimos sin tener propiedad intelectual, medio ambiente. No tenemos realmente avance en servicios. Entonces, es un bloque muy antiguo, que se quedó, no siguió avanzando. Sería una gran plataforma para Uruguay para insertarse al mundo. Pero si se hubieran cerrado los acuerdos, si la agenda interna se moviliza a la velocidad de los cambios, yo digo, para mí el mundo cambió 4 veces y el Mercosur sigue igual. Esa es la sensación. Puede ser que yo sufra de ansiedad, pero creo bueno, que el ritmo, el ritmo que va al mundo. Pero además nos basta pasa por mirar a arriba. la Alianza del Pacífico para mirarnos en un espejo que nos devuelve una imagen nuestra mala. Exacto. La Alianza del Pacífico en 10 años Más flexible, más pragmática. y fue a lo concreto. Y además están en el balcón De Asia. de Asia, que es el océano del futuro. Y yo creo que es interesante porque más allá de los problemas que hoy, por ejemplo, tiene Chile, que tiene problemas importantes por razones políticos y sociales, Perú también los tiene. Fogoneados también, Ni hablar, pero es todo un contexto. También puede decirse que es parte de los dolores del crecimiento, que es una agenda social potencial, en fin. Pero seguramente esos países no serían los mismos si no hubieran tenido este despliegue comercial. Por supuesto que no. Claro. O el ALCA, si el ALCA, si se firma el ALCA, este panorama, sería otro panorama. Pero bueno, eso. Pero ahí voy a la pregunta final, porque yo hablaba de la vocación comercial de los países. Porque lo que tú decís, Ignacio, de esos servicios, en realidad también el rechazo uruguayo, le echamos al Mercosur alguna culpa que no son de él, ¿no? Del TISA salimos porque quisimos nosotros. Lo que pasa es que en el fondo yo cuando me canso de discutir con la gente sobre inserción internacional, que ahora me estoy empezando a cansar un poco, lo que digo es, al final en Uruguay hay un problema cultural también. Hay un problema cultural. El problema ya no es técnico, me abro, no me abro, es un problema cultural. Tenemos un conservadurismo tal que no logramos discutir, no logramos consensos mínimos. Como un país de 3,4 millones de habitantes, con este mercado tan pequeño, no tiene un consenso mínimo de abrirse al mundo. Bueno, es una izquierda conservadora, además, que es la peor combinación. Bueno, ahí ya metió la baza. Pero, venimos a demostrarlo. Pero claro, perdona a los que piensan distintos. Ahora, tuve la suerte de estar en Nueva Zelanda y en Finlandia, y que son países bastante distintos, pero tienen rasgos comunes, son países pequeños con poblaciones similares. La vocación comercial que se respira en diversos ámbitos es muy notoria, y de origen es muy distinto, ¿no? Nueva Zelanda porque es una isla y porque tuvo que reconvertir, en un gobierno que era laborista, tuvo que dar vuelta y reformar todo y lanzarse al mundo. Finlandia, que tenía a Rusia al lado, y bueno, una relación, y bueno, los suecos del otro lado, pero con Europa hizo la apertura. Uruguay hizo algo de apertura con el Mercosur, sí, pero ya eso quedó por el camino. Y no le generó esa vocación comercial que se necesita para todo esto. Pero lo que pasa que cuando Deng Xiaoping dijo enriquecerse es glorioso, al chino, que era
antiguo y milenario comerciante, le volvió a dar la bendición de que eso no era malo, y los chinos salieron como unos fenómenos que son de trabajo, de imaginación. Aquí la prosperidad lograda así no es muy bien vista. Ese va a ser para el próximo encuentro y para otro libro, doctor Lacalle. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quería hacer algún comentario. Ignacio Bartesagui, doctor Luis Alberto Lacalle, muchas gracias. Y la verdad que creo que ha sido muy, muy jugoso. Y gracias a ustedes por la invitación también. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, todos.